Moltes gràcies, excelentíssimes, magnífiques, il·lustríssimes, honorables autoritats. Amb la venia de la nostra presència honorífica a la Secretaria Autonòmica, saludar en primer lloc a la convidada de Madrid, Carmen Ortiz, en representació de la família de Manuel Marín, que per suggerència de la representació de la Comissió Europea a Espanya rebrà avui la part del reconeixement que li correspon a la nostra Unió Europea i personalment a la seva família per el fet de que puguem gaudir del programa Erasmus durant les dècades de la seva implantació, però també molt especialment al fet de que avui puguem estar així congregats 9 de les universitats públiques i privades, excusant només l'assistència les universitats d'Alacant i Elx, perquè l'èxit del programa Erasmus, l'èxit del seu desenvolupament a la nostra comunitat valenciana, que la fa estar al capdavant del moviment Erasmus, no només al nivell espanyol, sinó també al nivell europeu, particularment en la recepció dels estudiants, és un èxit que depèn dels esforços de cada universitat, els seus serveis i àrees d'internacionalització, així com de la voluntat d'aprofundir aquestes relacions. Per tant, estem més que agraïts per la vostra presència, pel vostre treball, i esperem que aquest acte ens reafirme en la idea de que mereix la pena treballar per inclús més en aprofundir les relacions de la mobilitat estudiantil, per allò, per a reconèixer a cada una de les universitats que estan així, representades als nivells que han decidit els rectorats de cadascuna. A meitat d'aquest acte, la secretària autonòmica nomenarà cadascuna per a que puguen arreplegar aquest reconeixement i nosaltres tindre la visió de lo preciós que serà veure a totes elles juntes, perquè és aquesta una tasca comuna. Quería saludar también a las autoridades que nos acompañan, al delegado de Defensa en la Comunidad Valenciana, por prestarse, especialmente por prestarse a realizar este acto de homenaje a lo que no deja de ser nuestra cultura, que es la tercera función universitaria, al secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas, por estar con nosotros, por la delegación de gobierno al jefe de la Oficina de Extranjería, porque la tarea de la Oficina de Extranjería junto a la Brigada de Extranjería y Fronteras es fundamental en la primera imagen que reciben los estudiantes que llegan a nuestra Comunidad Valenciana, pero también en la gestión de todos ellos para que puedan disfrutar cómodamente de aquellas particularidades administrativas que no obstante hay que cumplir, y es también merecedor el reconocimiento que hacen los funcionarios de dichas instituciones para, en su conjunto, hacer posible que el programa Erasmus funcione. Estamos hoy aquí por la decisión que tuvo el Consejo Académico y Social de nuestra organización, el Instituto 9 de Mayo, que fundado sobre la premisa de reivindicar esta fecha, una fecha que este año, un año complicado, en el que todo lo que quisimos hacer lo agrupamos, lo condensamos de alguna manera en el acto de hoy, por lo que será, en él habrán partes distintas de un todo que se reconduce al espíritu del 9 de mayo, el espíritu del final de la Segunda Guerra Mundial en el año 45, el espíritu de la Declaración Schuman en el año 50, el de la voluntad de los antiguos vencidos y de los vencedores de olvidar esas etiquetas y unirse en una única comunidad europea, bien sobre la base de los derechos humanos con la Organización Internacional del Consejo de Europa, bien en la profundización de las relaciones económicas y políticas con las comunidades europeas que hoy es nuestra Unión Europea, porque un
un 9 de mayo, aparte de las dos efemérides, de los dos aniversarios anteriores, fue también, en el caso de Alemania, el anuncio de la voluntad alemana de adherirse al Consejo de Europa, es decir, de apostar por los derechos humanos, realizada un 9 de mayo de 1950, y el ingreso efectivo de Alemania en la OTAN en 1955, también un 9 de mayo. Por tanto, una fecha que inspira los valores de paz, pero ante todo convergencia y unión para evocar la prosperidad, el bienestar que nos merecemos y por el que estamos trabajando. La historia de la Segunda Mundial tiene la particularidad que quizá no comenzó en 1939, como todos sabemos, sino antes, cuando los regímenes totalitarios quisieron imponer su visión exclusiva y excluyente de lo que eran sus ciudadanos, borrar cualquier tipo de pluralismo e imponer una visión única de las cosas, para lo que el dictador que inició esa guerra mundial, siguiendo una frase de Bismarck, tenía claro que la primera que ganar es la interna, y era contra los maestros y contra los sacerdotes. Es decir, en aquella época los que proveían la enseñanza, que traducido a nuestra época actual sería a las universidades como el principal foco el que asienta las bases también de la cultura y la conciencia ciudadana. La resistencia a ese intento antihumano que se evidenció con las ofensivas bélicas iniciada la Segunda Mundial, aparte del tema militar, fue también por el lado de los maestros, de los profesores y de los estudiantes. En 1939, el 17 de noviembre, en la República Checa, se hizo una acción conjunta de los invasores contra un grupo de estudiantes, más de 1000, que se rebelaron contra el sistema que ya les imponía el régimen ocupacional, por no querer hacer aquello contrario a lo que les habían enseñado, es decir, por ser buenos estudiantes y tener muy asentado los conocimientos totalmente incompatibles con lo que se les imponía por los invasores. Pero luego, en el año 42, en Noruega, esos mismos invasores que ocuparon Noruega quisieron propiciar una ocupación distinta, quisieron propiciar una unión única de profesores para que todos los trabajadores de la enseñanza tengan una especie de sindicato vertical para imponer las ideas del nacionalsocialismo o las ideas exclusivas y excluyentes que traían consigo. Pero entonces esos profesores se negaron, más de 1000 también fueron internados en campos de concentración, se produjo una huelga general de todo el sector educativo, y esta es una historia distinta, es una historia positiva, porque hacia el final del año 42 los invasores decidieron liberar a todos los imprisionados y se dejaron de la idea que pretendían de un sindicato único de la enseñanza, por lo que la resistencia desde la educación, manteniendo firmemente los valores que mandan en la tarea pedagoga, hicieron esa resistencia para que no avance en aquello en lo que no se puede conquistar en un campo de batalla, y es hacia las mentes de las personas. Iniciado el proyecto de las comunidades europeas, decía Konrad Adenauer que no hay nada mejor que la unión de jóvenes para huir del nacionalismo estrecho. La unión de jóvenes que en el espacio de la posguerra, que tenía muy claro que lo que pasó nunca jamás ha de repetirse, tendía a los contactos internacionales entonces y hoy en día internamente europeos entre los distintos países que todavía no tenían el amparo de una unión. Hay antecedentes, como puede ser
por mi trayectoria puedo mencionar, por ejemplo, el de la Asociación Europea de Estudiantes de Derecho, que antes del programa Erasmus, entre su colectivo, intentaba promover los contactos entre esa misma clase de estudiantes de distintos países. Pero no fue hasta el Erasmus que tuvimos un marco de interacción, de movimiento estudiantil, de compartir ideas, de conocernos, discutir y llegar a acuerdos, de interaccionar, de ver y participar en sitios en los que uno no es propio, en sitios que le son ajenos, pero que al fin y al cabo forman parte del hogar común europeo, algo que hasta entonces no era posible y que los jóvenes solo se daban cita, lamentablemente, en los campos de batalla de la Primera y Segunda Guerras Mundiales. El programa Erasmus, propiciado desde Bruselas y que tiene sello y marca europea y española, y que tiene nombre y apellidos que hoy recordamos tanto en este acto, los de Manuel Marín, nos facilita algo que nuestra generación, los más jóvenes que hemos decidido contribuir en la organización de este acto, tenemos completamente asumido, pero no por ser jóvenes, sino porque estar en esta parte de Europa que tiene desarrollado el programa Erasmus y que recoge sus frutos de tantas décadas. Basta hablar con jóvenes de otras partes de nuestro mismo continente que, aun siendo jóvenes, están sobre la base de la intolerancia, del odio, de la agresión hacia los jóvenes, pero de otras naciones con los que históricamente, separados y enfrentados, no han podido relacionarse. La labor del programa Erasmus, su efecto, eso que no se ve quizá no se ve directamente, no se percibe por quienes firman los convenios, lo gestionan, lo implementan, pero que está entre nosotros y da sus frutos no por la fuerza, sino por la periodicidad y por la constancia de que se producen, nos generan un resultado que de seguro nos garantiza que los errores del pasado, y que hoy hemos conmemorado porque esa memoria ha de acompañarnos para que nunca se repitan, efectivamente no volverán a producirse, porque no podrá volver a ganarse esa batalla por las mentes de las personas si esas mentes han abierto lo suficiente como consigue efectivamente la movilidad estudiantil Erasmus. Decía nuestro premiado del año pasado, Luis Miguel Romero Villafranca, que vuelve a ser necesario, cito, estar alerta y propiciar todo proyecto que destierre temores injustificados y avance en políticas de solidaridad y unión como las que inspiraron la Declaración Schuman que ahora conmemoramos, declaración que en su espíritu es desarrollada en la práctica por el programa Erasmus. Declaración que una declaración cuyo recuerdo vuelve a ser necesario ante los peligros que la amenazan. Y esta es la cita que quería dar de nuestro premiado Luis Miguel Romero Villafranca del año pasado. Porque nos invita, dentro de nuestro ámbito, a apostar por ella con coraje, por el valor de la Declaración Schuman, un coraje que mascarice todo falso nacionalismo que erosione el espíritu de la Unión Europea, un coraje que, contra toda postura que conlleve enfrentamiento o exclusión, contra cualesquiera pueblos, razas o personas, coraje contra toda política que no tenga por principio el respeto a la intrínseca dignidad del ser humano en su irrepetible individualidad. Es la responsabilidad de la base que nos garantizará un futuro próspero, que es la universidad, el cuidar y propiciar el entorno idóneo para generar esas ideas y no las contrarias entre la generación joven, y no solo con el programa Erasmus, sino con su propia responsabilidad institucional, porque el espacio educativo de todos los niveles no puede ser uno con luces y sombras. No podemos permitírnoslo. De allí que
este acto y este premio cívico honorífico, decidido por casi 3 decenas de personas, a las que quiero agradecer especialmente el que hayan hecho el esfuerzo intelectual de seleccionar entre una lista amplia de personalidades y proyectos que pueden ser, que merecen de este reconocimiento todos, pero seleccionar una, porque cada año la celebración del Día de Europa que queremos promover desde esta asociación no es sobre el pasado, que hoy necesariamente hemos de hacer por ser el año de los aniversarios, sino sobre el futuro. Y es un futuro que no hay mejor manera de visionarlo que visualizar en nuestro mismo entorno cuáles de las vivencias que percibimos son ejemplarizantes de Europa como idea, porque Europa no es un lugar, es más bien una idea, pero es algo que no se percibe, que no es percibido por todos los europeos, especialmente por aquellos que no tienen el privilegio de contar con marcos de interacción como el programa Erasmus. Miguel de Unamuno, 10 años antes de la Primera Mundial, en 1906, tuvo la suerte personal y única para su época de hacer un viaje recorriendo el espacio europeo desde París hasta Nápoles. En sus reflexiones, anotadas en un diario que acaba de publicarse en el año 2017, decía: al final, ¿qué es una nación? Es gente que, hablando como piensa, se entiende. El ¿qué es una nación? Es un concepto es una pregunta a la que no recibiremos una respuesta unánime en nuestro continente europeo, y desde luego no en el mundo, pero incluso en nuestra Europa, en la que tratamos diariamente, existe una diferencia conceptual sobre el término nación, especialmente en aquellos entornos en los que nación sigue siendo un concepto muy arraigado al origen étnico de las personas. Por tanto, la persona al nacer en algunas partes de nuestro continente básicamente está predestinada, programada en términos modernos, a ser y a comportarse de una determinada forma. Si no diluimos ese entorno que se ha creado históricamente con las experiencias vivas, naturales, auténticas, las cuales brinda el programa Erasmus. Este magnífico lugar que nos acoge, como cada año, gracias a que una administración pública quiera hacerlo, el año pasado fue la Delegación de Gobierno, este año órganos de la Generalitat Valenciana, particularmente la Dirección General de Cultura y Patrimonio, que por la temática del acto cedió y tenemos la suerte de que nos acompañe en la presidencia la Secretaria Económica de Universidades. Por este espacio, esta antigua iglesia, invita a la comparación que se puede hacer con el relato bíblico. La evolución de todo el relato bíblico, que se puede aceptar incluso como un relato histórico, aquí no es el sentido del mensaje, no va más allá, es la evolución de las 12 tribus de Israel a los 12 apóstoles. Las 12 tribus de Israel que lo eran siguiendo un linaje que no decidían, y los 12 apóstoles que, independientemente de su linaje, de su procedencia o de su adscripción, antepusieron una idea que eligieron ellos mismos, una idea en la que creer y sobre la que hacer apostolado. Los países europeos, sin dejar de renunciar a lo que son, también han hecho un gran paso hacia la unión de las 12 estrellas, porque, o al menos es la idea, avanzamos hacia aquello que nos une porque lo hemos elegido, porque creemos en ello y porque consideramos que merece la pena ya no luchar, pero vivir por ello. Por tanto, el sentido también de este reconocimiento es a la vivencia, una vivencia que es desarrollada por las universidades y que no pudo ser sin que personas apasionadas e ilusionadas, que al igual que hoy hacen mucha innovación y muchos proyectos y generan iniciativas más que encomiables en el sentido de avanzar en la construcción europea, que es un proceso permanente, aquellas que lo hicieron en décadas pasadas, particularmente el presidente Manuel Marín,
nos han traído aquí. Por tanto, es una herencia, es un patrimonio que pasa a ser de nuestra responsabilidad para que no solo lo mantengamos, sino que lo multipliquemos. Espero que el acto sirva también para poder reunirnos después de un año tan difícil, para poder juntar y dedicar un espacio a reflexiones e ideas que este año quizá no podían tener un lugar preeminente en nuestras mentes y que al menos estemos disfrutando de ese momento, de la compañía que tenemos y pensando cómo abordaremos el año próximo, que sin duda tiene que ser mejor. Muchas gracias.